Bienvenidos, viajeros del conocimiento, a una travesía única por el asombroso mundo de los milagros bíblicos. Prepárense para descubrir relatos extraordinarios que desafían las leyes de la naturaleza y nos transportan a épocas de fe y maravilla. Hoy, en nuestro viaje bíblico, desvelaremos milagros que quizás no conocías, pero que sin duda te dejarán maravillado. ¿Estás listo para sumergirte en estas increíbles historias? Empecemos. Primer milagro. El burro. En el libro de Números, capítulo 22, nos encontramos con una historia que parece sacada de un cuento de hadas, pero es un relato bíblico que desafía la lógica. Un burro que habla. La historia de Balaam y su burra es una de las más fascinantes y menos conocidas de la Biblia. Balaam, un profeta no israelita, fue llamado por Balac, rey de Moab, para maldecir a los israelitas que estaban avanzando hacia su territorio. En su camino, Balaam montó su burra, pero el animal vio un ángel del Señor en su camino, con una espada desenvainada, y se desvió del camino. Balaam, sin ver al ángel, golpeó a la burra para que volviera al camino. 3 veces la burra vio al ángel y 3 veces trató de evitarlo, siendo golpeada por Balaam en cada ocasión. Finalmente, Dios abrió la boca del burro, y el animal habló a Balaam: ¿Y qué te he hecho para que me pegues estas 3 veces? Balaam, sorprendentemente, respondió al burro, sin mostrar sorpresa inmediata por el hecho de que un animal le hablara, lo que sugiere un estado de ira y frustración tal que su juicio estaba nublado. Luego, el Señor abrió los ojos de Balaam, quien finalmente vio al ángel y entendió la razón de la conducta del burro. Este relato es impactante no solo por el milagro en sí, sino por el mensaje detrás de él. A veces, estamos tan cegados por nuestros propios caminos y deseos que no vemos las señales que Dios nos envía, incluso si vienen de las fuentes más inesperadas. La burra de Balaam nos enseña que la sabiduría y la guía divina pueden venir de cualquier parte, y que debemos estar atentos y abiertos a escuchar, incluso cuando la fuente nos parezca improbable. Imaginen la escena: un profeta, cegado por su misión, es reprendido por su propio animal. Esta historia nos recuerda la importancia de la humildad y la percepción espiritual, demostrando que la voz de Dios puede manifestarse de formas inesperadas. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos ignorado las señales porque no provenían de fuentes que consideramos dignas? Este relato nos invita a reflexionar y a estar siempre abiertos a las formas sorprendentes en que Dios puede comunicarse con nosotros. Segundo milagro. El río Jordán que se dividió. El segundo milagro que exploraremos hoy es uno que muchos podrían conocer de forma superficial, pero sus detalles y su magnitud merecen una reflexión más profunda. Se trata del momento en que el río Jordán se dividió para permitir que los israelitas cruzaran a la tierra prometida. Este evento se narra en el libro de Josué, capítulo 3, y es un testimonio impresionante del poder divino y la fidelidad de Dios a su pueblo. Después de la muerte de Moisés, Josué asumió el liderazgo de los israelitas. Dios le prometió que, al igual que estuvo con Moisés, estaría con él. Al acercarse al río Jordán, que estaba en su máxima crecida debido a la temporada, Josué recibió instrucciones claras de Dios. Los sacerdotes debían llevar el arca del pacto y pisar el agua del río. En el momento en que los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el flujo del río se detuvo y se levantó como un muro, permitiendo que el pueblo cruzara en tierra seca. Este milagro no solo facilitó el cruce físico del río, sino que también sirvió como un poderoso mensaje para los israelitas y sus enemigos. Dios estaba con ellos, y su poder era ilimitado. El Jordán, que representaba una barrera formidable, se convirtió en un símbolo de la presencia y el apoyo divino. La lección aquí es clara: cuando Dios te guía, incluso los obstáculos más insuperables pueden ser superados. La fidelidad y la obediencia a las instrucciones divinas traen consigo la manifestación de su poder y su provisión. Imaginen la majestuosidad de este evento: un río impetuoso, dividiéndose como si fuera controlado por una fuerza invisible, permitiendo a cientos de miles de personas cruzar con seguridad. Este milagro nos habla de la grandeza de Dios y su capacidad para intervenir en nuestras vidas de maneras que desafían la lógica y la naturaleza. Cada vez que enfrentamos situaciones imposibles, podemos recordar el Jordán y tener la certeza de que con fe y obediencia, lo imposible puede convertirse en posible. Tercer milagro. El sol que se detuvo.
El tercer milagro que exploraremos es quizás uno de los más asombrosos en términos de su magnitud cósmica, el día en que el sol se detuvo en el cielo. Este evento, registrado en el libro de Josué, capítulo 10, nos muestra un milagro que desafía todas las leyes de la física y la astronomía, un milagro que solo puede ser atribuido a la intervención directa de Dios. La historia comienza cuando los 5 reyes amorreos unieron fuerzas para atacar a Gabaón, una ciudad aliada de Israel. Josué y su ejército acudieron en ayuda de Gabaón, y en medio de la batalla, Josué hizo una oración audaz: «Y sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Este milagro permitió a los israelitas tener más tiempo de luz para completar su victoria sobre sus enemigos. Este relato no solo muestra el poder de Dios sobre el universo, sino también el poder de la oración ferviente. La valentía de Josué al pedir algo tan increíble y la respuesta de Dios subrayan la importancia de una fe inquebrantable. Nos enseña que cuando estamos alineados con los propósitos divinos, no hay límites para lo que podemos pedir y lo que Dios puede hacer en respuesta. Visualicen este momento: el sol y la luna detenidos en sus trayectorias, el tiempo suspendido, el campo de batalla iluminado por horas extras de luz. Este milagro desafía nuestra comprensión del tiempo y el espacio, recordándonos que el Creador del universo tiene control absoluto sobre su creación. Nos inspira a orar con audacia y a creer en lo imposible, sabiendo que el mismo Dios que detuvo el sol puede intervenir de manera poderosa en nuestras vidas hoy. Cuarto milagro: la regeneración del pulpo de Jonás. El cuarto milagro que exploraremos hoy es una variación menos conocida del relato clásico de Jonás y la ballena. En algunas tradiciones antiguas, se habla de un pulpo gigante en lugar de una ballena. Este relato nos lleva a reflexionar sobre el poder de la regeneración y la redención, y cómo Dios puede utilizar incluso las criaturas más inusuales para cumplir sus propósitos. La historia de Jonás es bien conocida. Fue llamado por Dios para ir a Nínive y predicar contra su maldad, pero en lugar de obedecer, huyó en dirección opuesta. Mientras estaba en el mar, una gran tormenta se desató, y los marineros, al descubrir que Jonás era la causa, lo arrojaron al mar para calmar la tempestad. Fue entonces cuando un gran pez, o según algunas tradiciones, un pulpo gigante, lo tragó. Jonás estuvo en el vientre del animal durante 3 días y 3 noches, tiempo durante el cual se arrepintió y oró a Dios. Después de esos 3 días, el animal vomitó a Jonás en tierra firme, permitiéndole cumplir finalmente con la misión que Dios le había encomendado. Este milagro es significativo no solo por la supervivencia de Jonás en condiciones imposibles, sino por la idea de un segundo nacimiento, una nueva oportunidad para obedecer y cumplir el propósito divino. Imagina la magnitud de este milagro: un hombre sobreviviendo en el vientre de una criatura marina durante 3 días, emergiendo transformado y listo para obedecer. Este relato nos enseña sobre la gracia de Dios y su disposición a darnos nuevas oportunidades, sin importar cuán lejos hayamos huido de su voluntad. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las segundas oportunidades que hemos recibido, y a responder con obediencia y gratitud. Quinto milagro: el maná que caía del cielo. El quinto milagro que exploraremos hoy es la provisión sobrenatural del maná durante el éxodo de los israelitas. Este milagro es un testimonio continuo de la provisión divina en tiempos de necesidad y una muestra del cuidado amoroso de Dios por su pueblo. Después de la liberación de Egipto, los israelitas se encontraron en el desierto, enfrentando la escasez de alimentos. En respuesta a sus quejas, Dios les prometió pan del cielo. Cada mañana, al levantarse, encontraban una sustancia blanca y escamosa sobre el suelo, como escarcha. Esta sustancia era el maná, que sabían que podían recoger y comer. Tenía el sabor de hojuelas de miel, y era suficiente para sostener a toda la comunidad durante los 40 años de su travesía en el desierto. El maná no solo cubría sus necesidades físicas, sino que también tenía un profundo significado espiritual. Era un recordatorio diario de la dependencia de Israel de Dios y de su fidelidad. Dios les instruyó a recoger solo lo que necesitaban para cada día, excepto el 6º día, cuando debían recoger una doble porción para el día de reposo. Cualquier exceso se estropeaba, enseñándoles la lección de confiar en Dios cada día. Visualicen esta escena diaria:
el suelo cubierto de un alimento misterioso y celestial, suficiente para alimentar a una multitud, desapareciendo al amanecer del día siguiente. Este milagro nos habla de la provisión diaria de Dios y su cuidado constante por nosotros. Nos recuerda que, al igual que los israelitas, debemos confiar en que Dios suplirá todas nuestras necesidades, día tras día, y nos desafía a vivir una vida de fe y dependencia en Él. Sexto milagro: la estatua de sal que cobró vida. El sexto milagro que exploraremos es una interpretación menos conocida de la historia de la esposa de Lot. En el libro de Génesis, capítulo 19, se nos cuenta cómo Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra por su maldad, y cómo Lot y su familia fueron rescatados. Sin embargo, la esposa de Lot miró hacia atrás mientras huían, desobedeciendo la advertencia de los ángeles, y fue convertida en una estatua de sal. Algunas tradiciones antiguas, sin embargo, sugieren un desenlace diferente y sorprendente. Se dice que, tiempo después, la estatua de sal cobró vida nuevamente por un acto milagroso. Este detalle nos lleva a reflexionar sobre la misericordia de Dios y su capacidad de redención incluso en circunstancias que parecen definitivas. Imagina este milagro: una estatua de sal, rígida y sin vida, transformándose de nuevo en un ser humano, restaurada por la gracia divina. Este relato nos invita a considerar la profundidad de la misericordia de Dios y su poder para redimir y restaurar, incluso cuando parece que todo está perdido. Nos desafía a ver más allá de nuestros errores y a confiar en la capacidad de Dios para dar nueva vida y esperanza. Estos son solo algunos de los milagros bíblicos poco conocidos que desafían nuestra comprensión y nos inspiran a creer en lo extraordinario. La Biblia está llena de relatos que trascienden lo común, invitándonos a explorar la fe y la grandeza del poder divino. Desde un burro que habla hasta un río que se divide, pasando por el sol detenido y la provisión celestial de maná, estos milagros nos recuerdan que lo imposible puede convertirse en realidad cuando Dios está presente. Únete a nosotros en nuestro viaje bíblico para seguir explorando estas fascinantes historias de fe y asombro. Suscríbete y comparte este vídeo para difundir la maravilla. La travesía continúa, y juntos, descubriremos aún más sobre la magnificencia de los milagros bíblicos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.